Buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? Gustan saludarles. A los que están conectados con nosotros, les mandamos un saludo, hermanos. Gracias por estar atentos, por apoyarnos. Gracias por seguir y por escuchar la palabra del Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Ya anunciaron las autoridades, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que a partir del 30 de junio, si no me equivoco, se iban a empezar a regularizar las actividades en la iglesia, con las debidas precauciones. Y pues yo quiero decirte que falta poco, ya falta menos, ¿verdad? Para que nos volvamos a ver. Quizás no nos vamos a abrazar, seguramente no va a haber saludos muy fraternales, pero bueno, lo importante es que vamos a estar juntos. Yo te agradezco a ti que me escuchas ahí en tu casa, que eres una persona, un hijo de Dios responsable para apoyarnos desde donde estás, sabiendo que es el día del Señor y que aunque estemos aquí o estés en tu casa, eso no cambia. En ese sentido, apelo a tu responsabilidad y que sepas que tenemos un compromiso con el Señor. ¿Está bien? Ok, hermanos, bueno, pues sean bienvenidos y pues lo prometido es deuda. Hace 8 días comenzamos a hablar de un tema, creo yo, muy importante en la vida de la iglesia, porque todas las cosas que se hablan en cuanto a la incredulidad en la palabra de Dios, no se hablan para el que está fuera de la iglesia. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara en muchos ejemplos, y lo que está refiriéndose la palabra de Dios, en la Biblia, pues, cuando habla de incredulidad, habla de personas y de gentes que conocemos, que hemos oído, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos a Dios. Y bueno, pues, sin más preámbulos, quiero decirte que vamos a leer muchos versículos esta mañana. Finalmente, yo les digo siempre a ustedes que me conocen, lo más importante es que la palabra de Dios sea escuchada. Y en cuanto menos pueda yo hablar de mi corazón o de mi carne, eso no es importante. Sí, lo que sí es bien importante es que vayamos a los textos bíblicos para que la palabra de Dios sea la que hable a tu corazón y al mío, desde luego. Entonces, bueno, te pido que tengas tu cuaderno, tu lápiz, o donde lleves a cabo tus anotaciones, porque sin duda el que tú hagas eso es una muestra inequívoca de la madurez que tienes en Cristo, ¿sí? El que tú traigas tu Biblia, el que estés en tu casa con tu Biblia, haciendo anotaciones, meditando después en lo que digo, en lo que dice el Señor, que lo revises, que lo analices, que lo medites, que lo guardes por si algún día tienes que enseñarlo a otros, o aún en tu misma familia que tengas que aclarar dudas. Eso denota tu madurez como creyente, hermano. Yo te exhorto a que si no lo haces, lo hagas, y vas a ver que el conocimiento va a ser, se va a quedar en tu corazón, en tu mente, de una manera más clara. ¿Está bien? La incredulidad, hablé de hace 8 días. La incredulidad para mí es un tema bien importante, muy importante, porque sin duda a lo largo de tantos años yo me he dado cuenta que el pueblo de Dios cojea en cuanto a este tema. Yo conocí del Señor, fíjense lo que voy a decir, yo conocí del Señor a los 8 años, 7, 8 años. Y me convertí apenas hace 15 o 16 años. ¿Sí? Para los que ya me conocen, no es la primera vez que me escuchan decir esto, pero lo digo para los que no me conocen. ¿Sí? Muchos de nosotros conocemos de Dios y hemos oído hablar de Dios, de Jesús, desde hace muchos años. Pero en mi caso, yo decidí seguir a Jesús apenas hace 15 años, hermanos, aproximadamente. Yo decidí creerle al Señor aproximadamente hace 15 años.
¿sí? A pesar de que escuchaba la palabra, a pesar de que leía la Biblia, mis acciones y mis actos no eran dignos de un hijo de Dios. Hasta que tuve un encuentro con el Señor y el Señor alumbró mis ojos, quitó el velo que estaba delante de mí por causa de mi pecado, y entonces me di cuenta que Dios es un Dios real, que quiere lo mejor para ti y para mí. Y por eso lo digo así. Y muchos de nosotros, mucha de la gente que viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, viene a oír el mensaje de salvación, conoce las Escrituras, pero no rinden completamente su voluntad al Señor. No se convierten completamente al Señor. Sí. Y yo quiero hablarte de eso esta mañana. Quiero compartir contigo, más que una predicación, pues un estudio acerca de este tema que va a complementar sin duda la predicación de hace 8 días. Y yo quiero que tengas un poquito de paciencia porque vamos a ver muchos versos. Tómalos en cuenta, anótalos y vamos a empezar. Lo primero que quiero decir es, quiero dar una definición de lo que es la incredulidad. Sí, yo sé que hay muchas, tú me vas a decir que conoces otras, está bien, yo te voy a hablar nada más de una. Dice así: la incredulidad es una respuesta. La incredulidad es una respuesta que tú le das a Dios. Es el rechazo terco, necio y pecaminoso para aceptar la palabra de Dios y sus mensajes. Pero pon atención, así mismo como a sus mensajeros. Es el rechazo terco y pecaminoso para aceptar la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios, también a sus mensajeros. Podemos ver en el Antiguo Pacto cómo el Señor de muchas formas y a través de muchas personas quiso hablarles, o habló a su pueblo, mejor dicho, quiso manifestárseles de muchas formas y en muchos tiempos, y el pueblo de Israel en muchas ocasiones despreció la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios, sino también despreció a los mensajeros a tal grado y a tal punto que los asesinaban, los apedreaban y acababan con ellos. No solo rechazaban el mensaje, rechazaban al que llevaba el mensaje. Fíjense qué cosas pasaban. Y hoy en día siguen pasando este tipo de cosas. En muchas ocasiones rechazamos la palabra y muchas veces rechazamos al que la da. Sí, pero todo esto es pecado y de eso quiero hablarte. Sí, así como a los mensajeros, sigo en la definición. Desde la venida de Jesucristo es frecuentemente expresado en el rechazo a su persona y a sus enseñanzas. ¿Sí? Aunque no lo digas abiertamente, aunque no des la espalda abiertamente al mensaje de Dios, desde que tú, hermana, que vienes a una iglesia cristiana, que escuchas el mensaje de Dios, desde el momento en que en tu corazón decides no llevar a cabo lo que el Señor está demandándote a ti y a mí, desde que tú tomas una decisión en tu corazón de obedecerlo o no obedecerlo, está actuando la incredulidad. ¿Sí? Déjenme hablar de incredulidad, aunque obviamente ya hace 8 días dijimos que la incredulidad era lo contrario a la fe, ¿no? ¿Sí? Y ha habido muchos sermones en favor de la fe y sin duda que este es uno más, pero visto desde el lado de la incredulidad, de la otra parte. ¿Me explico? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, es muy temprano para que estén dormidos. ¿Ah? Lo primero que quiero decir es, vayan conmigo. Vamos a ver varios versos. Vayan conmigo a Romanos,
capítulo 14, del 21 al 23. ¿Sí? Voy a basar este estudio en la Biblia textual, segunda edición, que para mí me parece una traducción mejor. Como ya les he comentado, ya tenemos la Biblia textual hasta la cuarta edición. Desgraciadamente yo no la he podido conseguir en México. Pero bueno, parece ser que ya viene un tiraje desde Sudamérica. En algunas pocas semanas la vamos a tener disponible. Yo ya aparté algunas. Les aviso para que vayan haciendo su cochinito. Yo ya aparté algunas cuantas. Me parece bien importante que tengamos esa versión, ¿sí? Yo les recomiendo que voy a decir esto porque también algunos hermanos me han preguntado, pero yo les recomiendo en primer lugar la Biblia textual. En segundo lugar les recomiendo también muy buena la Biblia de las Américas. Y también una más que yo considero que es una buena Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén. Yo diría que esas tres versiones, de acuerdo a lo que he aprendido, lo que me han enseñado y lo que he podido estudiarlas, se las recomiendo ampliamente, hermanos. ¿Sí? La incredulidad, lo primero que quiero decirles es que la incredulidad es un pecado. En Romanos 14, del 21 al 23, dice así: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tropieza tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda cuando come ha sido condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. El contexto de este pasaje, como ustedes ya saben, está hablando de los hermanos que son nuevos en la fe o que todavía son débiles en cuanto a la fe, y ese es el contexto en donde esta carta a los romanos está hablando. Sin embargo, bueno, lo que quiero destacar, y seguramente lo pudieron notar muy bien en el versículo 23, que dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado, y todo, pues es todo. ¿Sí? Ese es el contexto, lo pongo para que lo sepan. Bueno, ustedes seguramente ya lo saben. Y voy a decir varios versículos, si quieren, solamente les pido que los anoten, guárdenlos, estudienlos más tarde, porque son muchos y quiero avanzar un poco más rápido, ¿está bien? Porque se viene el tiempo encima y sinceramente no quiero hacer esto muy pesado. En el libro de Tito, en el capítulo 1, en el versículo 15, Tito 1:15, dice así: todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Y fíjense qué interesante, dice así: profesan conocer a Dios. Y está hablando, repito, al pueblo cristiano. Está hablando a los cristianos, ¿sí? El tema de los que nunca han oído hablar de Jesús, o el tema de los que están allá afuera, hermanos, es harina de otro costal. Ahorita estamos refiriéndonos al pueblo de Dios que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. ¿Descalificados por quién? A ver, yo digo que por ellos mismos, a causa de su incredulidad. ¿Sí? Es que Dios no descalifica a nadie. No podemos decir que Dios los descalifica. Son ellos, a causa de su pecado de incredulidad, los que se descalifican a sí mismos. Y ahorita me acordé, déjenme que les cuente esta historia. Hace muchos años estuve en un congreso de varones y estaba predicando el hermano Hugo Martínez, el pastor Hugo Martínez, que algunos de ustedes lo han de conocer. Y estaba haciendo el hermano un sketch de la película de Rocky Balboa y Apollo Creed, ¿se acuerdan?
Porque ya Rocky tiene quién sabe cuántas películas, ¿no? ¿Ya? Un saludo a mi cuñado que es fan de Rocky Balboa. Yo le digo a mi cuñado, es que en todas las películas pasa lo mismo. No obstante, así, bueno, ha habido una saga increíble, ¿no? De Rocky, bueno. Y estaba el hermano, estábamos en un congreso de puros hombres, y él estaba haciendo un sketch en donde él estaba hablando acerca de cómo nuestras conductas nos llevan muchas veces a estar donde no debemos estar, en el piso, en la lona. Y él, vestido de boxeador, pone un ejemplo y llama a alguno de los oyentes y le dice, tírate aquí en el piso. Y lo tira en el piso. Y ahí está el hermano tirado. Y llega el hermano Hugo Martínez y se pone sobre de él, como una parodia de la película de Rocky, haciendo una parodia en donde lo somete, él lo somete, y él decía, bueno, es que en muchas ocasiones, decía él, el diablo nos tiene en la lona, tirados, sumergidos en una depresión, derrotados, y él ponía ese ejemplo, tiraba al hermano y él se puso encima de él, y le dijo, haz de cuenta que yo soy el enemigo, yo soy tus problemas, yo soy la pobreza, yo soy todas tus depresiones, estoy encima de ti, y lo sometió con su pierna. Ajá. Y le pasaron un micrófono al que estaba en el piso y le decía, el hermano Hugo le preguntaba al personaje que pasó del público y le decía, le acercaba el micrófono y le decía, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo dije muy suavecito, pero ¿qué vas a hacer? Le preguntaba. Y el hermano en el piso, cristiano, decía, así, con esta voz él decía, me voy a levantar. Y el hermano le preguntaba, ¿pero qué vas a hacer? Y el cristiano decía, me voy a levantar. Y el otro, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cómo me acuerdo? Creo que mi compadre estaba conmigo en esa ocasión. ¿Pero qué vas a hacer? Y el cristiano, que conocía la palabra de Dios, decía, me voy a levantar. Y después de 3 o 4 veces que le preguntaron, empezó a volverse religioso y dijo el hermano, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Ya no solamente se iba a levantar, ahora se iba a levantar en el nombre de Jesús. Y ustedes me van a decir, ¿y qué malo hay en eso? No, no hay nada malo en eso. No me vean feo, no hay nada malo en eso. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué pasaba? Que el hermano seguía hablando y hablando. Y le preguntaron 10, 15 veces, ¿y qué vas a hacer con tu situación? ¿Y qué vas a hacer con lo que estás pasando? ¿Y qué vas a hacer con tus derrotas? ¿Qué vas a hacer con tus sufrimientos? ¿Qué vas a hacer con tu miseria? ¿Y sabes qué decía el creyente que conocía de la palabra de Dios? Me voy a levantar, y me voy a levantar, y me voy a levantar en el nombre de Jesús. Después empezó a añadir. Pero ¿sabes qué hacía? No se levantaba. Y obviamente el hermano le preguntaba y le preguntaba para que le cayera el 20 y que no estuviera de hablador como muchos de nosotros, que nos vamos a levantar y nos vamos a levantar y no nos levantamos. ¿Y qué creen que empezó a decir? Habíamos 5,000 hombres en esa ocasión ahí. ¿Y sabes qué empezó a decir el público? ¡Levántate! ¡Levántate! Le empezaron a decir, ¡levántate! ¿Y sabes qué seguía diciendo? ¡Levántate! Él decía, pero me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y seguía tirado. En serio, yo lo vi muchas veces. Y así estamos nosotros. Muchos de nosotros que nos levantamos y que nos levantamos y que nos levantamos y todavía decimos, y en el nombre de Jesús, pero no movemos un dedo. No movemos un dedo. Ciertamente, hasta que el hermano volvió en sí,
después de no sé cuántas veces, y cuando a un auditorio de 5,000 personas le estaba diciendo, imagínense, levántate, levántate, pues empezó a levantarse. Pero ¿qué crees? Que no le fue fácil levantar. No se levantó con facilidad. No se levantó con facilidad. Porque el pastor que estaba llevando a cabo la escena lo sometía con su pie y con su cuerpo y con su peso, ¿sí? Poniendo como ejemplo pues la obra de Satanás en nuestras vidas, porque él eso es lo que hace, ¿no? Si tú le sumas a eso nuestra incredulidad y si le sumas la obra de Satanás en nuestras vidas, no es fácil levantarse. No es fácil, pero no es imposible. Y le costó trabajo levantarse al hermano, pero ¿qué crees? Que se levantó. Y cuando se levantó, me acuerdo que levantó las manos como Rocky en esa película. ¡Wow! Qué diferente, hermano, es decir que creemos en Dios y que la fe en Dios nos lleve a mover un dedo, a levantarnos, ¿sí? Por eso quiero hablarte de este tema esta mañana. Me acordé, disculpen, me salí de aquí del libro, pero me pareció muy importante ponerte un ejemplo gráfico, porque no es fácil, no va a ser fácil levantarte, pero no es imposible. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo te va a ayudar. Ya dijimos pues que el pecado de incredulidad es grave. Hebreos 3:12 dice así: mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros, le está hablando a la iglesia, no vaya a ser que haya alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Mirad pues, hermanos, que no haya acaso alguno de vosotros con un corazón malo, en donde haya incredulidad, y que eso te lleve, hermano, a apartarse o apartarte del Dios vivo. Tú me puedes decir, no, hermano, ¿cómo crees? Yo estoy bien, yo estoy firme. No, Pablo dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Quiere decir que hay una posibilidad, o muchas posibilidades, que muchos de los que han oído la palabra de Dios terminen desviándose o siendo engañados por el enemigo. Ahora bien, la incredulidad se manifiesta en hechos específicos. La incredulidad se manifiesta todos los días en tu vida y en mi vida, en la vida cotidiana. Y quiero ponerte un ejemplo. Génesis 45, del 26 al 27, dice así: subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le anunciaron diciendo: José aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero ¿qué dice? Pero su corazón, o sea, el corazón de su papá, el corazón de Jacob, dice, pero su corazón desmayó, pues no les creía. Fíjense, la incredulidad va a hacer que tu corazón y mi corazón desmaye o sea debilitado. Dije Génesis 45, 26 y 27, para los que no la pescaron. ¿Sí? José aún vive y gobierna toda la tierra de Egipto, pero su corazón de Jacob, dice, que desmayó porque no les creía. Y fíjate lo que pasa en el 27. Mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado, y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, dice así, el espíritu de su padre Jacob revivió. ¿Qué estaba pasando? Llegan los hermanos y le dicen a su padre: papá, José nos envía, José no está muerto, José vive. Y dice que el corazón del papá desmayó porque no les creyó. ¿No lo creyó? Pero más adelante dice que cuando Jacob vio
¿Qué vio? Los carros que José había enviado. Entonces su corazón revivió. Entonces ya les creyó. ¿Por qué les creyó? Porque vio los carros. Aquí vemos cómo Jacob tuvo necesidad de ver algo, una evidencia física, para poder creer que José seguía vivo. No creyó y su corazón desmayó. Creyó, dice la palabra, y su corazón revivió. Pero tuvo que ver algo. Tuvo que ver algo. Ayer mi esposa y yo estábamos hablando de ahí de unos temas de la Biblia y que, bueno, ya saben, ¿no? Entre esposos hablamos de la palabra de Dios y etcétera, etcétera. Pero estábamos hablando acerca de los apóstoles. Estábamos hablando acerca de cómo Jesús escoge sus 12 apóstoles. Y si ustedes, los que han leído la palabra de Dios, se dan cuenta, a los apóstoles se les dio la capacidad de hacer señales y maravillas y milagros. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los judíos, recordemos que los apóstoles fueron enviados, los 12 primeros, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero ¿sabes qué necesitaba el pueblo judío? Ver señales, maravillas, prodigios, sanidades. ¿Sí? El pueblo de Israel todo el tiempo quería ver señales. Es más, el pueblo de Israel sigue deseando ver señales. Ellos siguen esperando a su Mesías. Por eso en los últimos tiempos el pueblo de Israel va a ser engañado por el anticristo, porque segunda carta de los Tesalonicenses dice que el anticristo va a llegar con poder y que va a hacer señales y maravillas, y el pueblo de Israel va a ser engañado por el anticristo, porque ellos siguen esperando al Mesías que haga maravillas, señales y prodigios. Y por eso es que se les da a los apóstoles esa potestad de hacer lo mismo, porque eran enviados al judío. Y el judío, si no veía, no creía. Pero sin embargo, después viene el apóstol Pablo a nosotros, los gentiles, y nos dice: no, espérate, no es por señales, no es por maravillas. Y nos predica Pablo el evangelio, nos predica un evangelio basado ¿en qué? En la fe. En la fe. ¿Me explico? Para ti y para mí, que somos gentiles, no necesitamos señales. Por eso tú como creyente no tienes que estar buscando señales, ni maravillas, ni prodigios. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, basándonos en el evangelio de la gracia, es tener fe. Para ti y para mí solamente aplica la fe. Y la fe va a ser por un tiempo nada más, porque cuando Cristo venga por nosotros, vamos a dejar de usar la fe, porque entonces vamos a estar con Cristo y lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar con Él todo el tiempo y ya no vamos a necesitar fe. Necesitamos la fe para creer hoy, en este tiempo, en esta dispensación o como le quieras llamar. ¿Sí me explico? ¿Sí puedes ver la diferencia por qué a algunos de los apóstoles se les envió a los judíos para los judíos? Y ellos necesitaban ver maravillas y señales y prodigios, pero tú y yo ya no, hermano, entiéndelo. Tú y yo ya no necesitamos eso, porque por gracia somos salvos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Todo para nosotros es a través de fe en Jesucristo y de su palabra, nada más. No necesitamos que nos venga a hablar un ángel, no necesitamos nada más. No necesitamos una revelación del cielo, te lo dije hace 8 días. No necesitamos nada. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Los judíos necesitaban ver para creer. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10, del 6 al 7, se narra la historia de la reina de Sabá. Y el versículo 6 dice así:
y dijo al rey, la reina, obviamente la reina de Saba: es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. Y el 7 dice: y no creía lo que me decían hasta que vine. Fíjense. Y no creía lo que me decían hasta que vine, y mis ojos lo han visto, y he aquí, no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y bienes tú superas la fama que había oído. Pero tuvo que venir esta mujer a verlo con sus propios ojos, porque no creía. ¿Sí? Y esta parte es bien importante, hermanos. Tienes que entender que la incredulidad se manifiesta todos los días en nuestras vidas. ¿Sí? Muchos de nosotros somos tentados a no creerle al Señor en todos sus hechos. ¿Y sabes por qué me atrevo a decir eso? Porque si le creyéramos al Señor todo lo que Él nos ha dicho, hermano, amiga, otro gallo nos cantaría. ¿Sí? Otro gallo nos cantaría en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que creerle al Señor. Si creemos en el Señor, eso nos tiene que llevar a hacerlo. ¿Qué, hermano? ¿Qué hacer qué? Todo lo que el Señor te hable. Todo lo que el Señor ya te ha hablado. Hay tantas y tantas promesas en la vida de nosotros que tenemos que ponerlas por obra. Cuando Jaime lo presentamos en la iglesia hace pues ya 17 años, yo me acuerdo que mi pastor en ese entonces le dijo: tú vas a ser un adorador como nunca ha habido uno. Y entonces nosotros, Erika y yo, como papás de Jaime, tuvimos que poner en práctica la fe. ¿En qué sentido? Pues en buscar de que nuestro hijo, empujarlo, llevarlo, hacer un esfuerzo, porque nuestro hijo, además de que a Jaime siempre le ha gustado la música, siempre es de los siempre. Desde que Jaime tenía 1 mes o 2 meses, ya no me acuerdo, desde que era un bebecito, él siempre se sintió atraído por la música. O sea, él traía la música desde siempre, ¿sí? Cuando sonaba mi celular una cancioncita muy pegajosa, él sonreía y oía la música y la disfrutaba. Después lo presentamos en la iglesia y pasa esto que les estoy diciendo, y le dice el pastor: tú vas a ser un adorador. Así como era un bebé, él va a ser un adorador. Entonces nosotros como papás creímos la palabra, pero ¿qué crees? Que eso nos llevó a decir, bueno, y si al niño le gusta la música, y si vemos que escucha la música, y si vemos que disfruta la música, y si ya el pastor, que era nuestra autoridad inmediata, nos había profetizado que él iba a ser un adorador, ¿qué crees que seguía? Empujarlo, movernos, activarnos, creer la palabra, pero no quedar: sí, Señor, tú dijiste la palabra, gloria a Dios, amén y aleluya, y yo me siento a dormir en mis laureles. Nosotros no hicimos eso. Por cierto, qué bonito tocó hoy. Bueno, todos lo hicieron bien, pero estaba yo escuchando el piano y me acordaba yo de estas cosas. ¿Sí? Todavía sigo esperando que el Señor termine de cumplir la promesa en mi hijo, pero bueno, pues debo de felicitarlo. Pero ¿sabes qué? Si tú le crees a Dios, inmediatamente tiene que llevarte a que te levantes de tu silla y que pongas en práctica y caminar hacia donde Dios te dijo que fueras o que debes de ir. El problema es que seguimos tirados en la lona, esperando que venga un ángel y nos levante, esperando que venga una revelación nueva de parte de Dios. No, hermano, no hay revelaciones nuevas. No hay revelaciones nuevas. Todo está revelado en la palabra de Dios. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que no quieres hacer o lo que estás esperando que hagan otros por ti. Nadie lo va a hacer por ti, entiéndelo. Nadie lo va a hacer. Tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Yo escucho a veces a hermanos en Cristo que dicen: hermano, yo quiero poner un negocito, pero si me va bien,
me doy de alta en Hacienda. Pero si Dios me bendice, me doy de alta en Hacienda. ¿Sabes qué va a pasar? Que estás empezando un negocio en desorden y tú no puedes decir, si Dios me bendice. Claro que Dios te va a bendecir. Claro que Dios te bendice todo el tiempo, por supuesto. Pero si Dios me bendice, voy a hacer esto. Y si Dios me bendice, voy a dar ahora sí que voy a dar lo que no he dado para que el reino avance. Oye, pero qué diferente es que digas, la palabra de Dios dice que tenemos que ir de victoria en victoria y de victoria en victoria. Qué diferente es que digas, yo me voy a levantar y voy a ir, y el Señor va a ir delante de mí y el Señor me va a abrir puertas. Qué diferente. Qué diferente es que digas, voy a hacer las cosas bien. Si en este país se tienen que pagar impuestos, paguemos los impuestos. A nadie nos gusta, pero si hay cosas que se deben de hacer, hazlas. Es que Dios te quiere bendecir. Es que Dios te quiere levantar de la lona. Pero hay cosas que de repente no quieres dejar y no quieres hacer. Porque no le creemos al Señor. ¿Cuántas victorias hay en la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ha vivido antes que nosotros y ha dejado escritas cosas para que tú y para que yo las pongamos por obra? Incluso errores para no cometerlos. ¿Cuántas historias, hermanos? ¿Y por qué te dices que le crees al Señor si cuando se trata de demostrarlo no lo haces? ¿Por qué dices eso, hermano? Mira, me voy a saltar un poco de aquí y voy a ir al libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo, así que voy a leer el verso número 5. Dice la palabra de Dios, mas quiero recordaros, ¿sí? ¿Qué es algo que recuerdas? Algo que ya sabes, ¿no? Si tú ya lo sabes, entonces la palabra de Dios solamente te lo va a recordar. Mas quiero recordaros, hermanos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, ¿quién? El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quién destruyó a los que no creyeron? Dios. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Dios. Dios los saca y por causa de la incredulidad es Dios mismo el que los destruye. No es el diablo, ¿eh? Ahí no dice que es el diablo, que te estás echando. Eso no dice. Dice, Dios te sacó de la esclavitud, Dios te sacó de tu pecado, Dios te sacó me sacó de mi pecado. Dios nos empezó a levantar, Dios nos empezó a limpiar, el Señor nos empezó a pulir, Dios está trabajando en nosotros. Pero puede ser el mismo Dios el que venga a destruirnos por causa de incredulidad. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O no dice eso tu Biblia? La mía sí. La incredulidad te hace no confiar en Dios para entregarte completamente y sin condiciones. ¿Sí? Si tú eres una de las personas que le pones condiciones al Señor para que te entregues a Él, estás mal, estás pelas. ¿Sí? ¿Por qué no te entregas completamente? Es que yo sí me entrego completamente, hermano. ¿Tú qué sabes de mi corazón? ¿Tú no ves los corazones? No, yo no veo los corazones, pero veo tus obras. Veo que dices que es tu Señor, veo que dices que le crees, pero veo que no te mueves. Que no quieres cambiar, que no quieres dejar. Salmo 78, del 20 al 22.
Dice así: he aquí hirió la roca y brotaron aguas y se desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? ¿Sí? Aquí está dudando el pueblo de Dios del poder de Dios. Y el 21 dice: lo oyó Yahvé. Esta versión dice así: lo oyó Yahvé y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y la ira subió contra Israel, por cuanto no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. La incredulidad hace subir la ira de Dios porque no le creemos. Hablamos, decimos que sí le creemos, pero nuestros actos definen otras cosas. La incredulidad también, hermano, hermana, genera temor y miedo. Vayan a Deuteronomio capítulo 20. Yo les pediría que leyeran desde el 1 al 8, pero yo no lo voy a leer todo, pero sí los primeros versículos. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, el mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo. Aquí se usa una palabra que no viene en la Reina Valera: para arengar al pueblo. Quiere decir que el sacerdote se pondrá delante del ejército y les hablará palabras de ánimo. A eso se refiere con arengar. Luego, el 3 dice: y les dirá: oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo, no desmaye vuestro corazón, no temas, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos, porque Yahvé vuestro Dios avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para darnos la victoria. El Señor marcha a nuestro lado, hermanos, todo el tiempo, todos los días, aunque no lo veas o aunque no lo sientas, ¿sí? Porque ya te dije que es por fe. Por fe. No es de que lo sientas o no lo sientas. Los cristianos no debemos de guiarnos por sentimientos. ¿Sí me explico? No es de que hoy lo sentiste o hoy no lo sentiste. Nos guiamos por fe. Por fe. Sabiendo que las promesas de Dios que están sobre nosotros, va el Señor adelante, va caminando junto a nuestro lado, en todo tiempo, en todo momento, en todo problema, en toda situación, en todo desgaste, en toda guerra, en toda lucha. Tienes que creerle. Y me salto hasta el 8. Dice así: y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que contagie su cobardía al corazón de los hermanos. ¿Sí? La incredulidad, tarde o temprano, va a generar en tu vida un corazón cobarde. O va a infundirte temores y miedos que no provienen de parte de Dios. Te va a paralizar. En cada situación es necesario que el corazón del creyente sea un corazón valiente, pero no solo que sea valiente, sino que lo demuestre con sus hechos. La incredulidad provoca también, hermano, rebelarse contra Dios. Cuando tú eres una persona rebelde, que no aceptas el consejo de Dios, que no aceptas la palabra de Dios, que todo el tiempo estás buscando en qué se equivocó el Señor para que de ahí te agarres y entonces tengas una justificación o un pretexto para no hacer o para no obedecer. Hebreos 3, del 7 al 12 dice así:
Por lo cual así dice el Espíritu Santo: hoy, si oís su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. 40 años el pueblo de Dios vio sus obras. Y nadie de nosotros que conocemos al Señor podemos decir que no hemos visto las obras de parte de Dios sobre nuestras vidas. Simple y sencillamente, desde el día que recibiste a Cristo, que decidiste arrepentirte, el arrepentimiento en tu vida y en mi vida es una obra de Dios. Así de simple. ¿Sí? Por lo cual dice el Señor: estuve airado con aquella generación y dije, fíjate lo que le dijo aquí el Señor: siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabes por qué te extravías en tu corazón? Porque tu fe no está completamente puesta en la palabra de Dios. Cuando pongas tu fe completamente en la palabra de Dios, tu corazón no se va a extraviar. Porque acuérdate que el corazón, ¿qué dice la palabra? Es engañoso. Engañoso, el corazón engaña. Por eso es que si involucras el corazón, tu corazón te va a engañar, porque es engañoso. Es propio de la naturaleza humana. Por eso no podemos andar de acuerdo a lo que nuestro corazón nos dicte. Por eso es que tenemos que andar con fe, hermano. Vuelvo a decir, y lo voy a seguir diciendo. Fe en Dios. Pero si tu fe es real, es cierta, tú no puedes vivir en derrota. Tú no puedes estar deprimido. Si tú dices creerle al Señor, tú no puedes vivir todos los días en la lona, derrotado. ¿Sí? No puedes, es imposible. Es imposible que alguien que le crea al Señor viva deprimido, viva preocupado. Es imposible. Es imposible. Tenemos al Señor, tenemos su Espíritu Santo en nosotros, hermano, tenemos todo para ser vencedores, como dice la palabra, para ser unos guerreros. ¿Sí? ¿Sabes por qué la gente de allá afuera no se quiere convertir cuando les predicamos? Porque no ven que Cristo esté en nuestras vidas. Porque los de allá afuera sí quieren ver cosas, nosotros ya no, porque ya lo entendimos. Pero al que vas y tú le predicas, ellos sí quieren ver una evidencia real en tu vida. Ellos sí lo quieren ver. Después, si se llegan a arrepentirse y se convierten al Señor, lo van a entender. Pero por lo pronto ellos no lo entienden. Por eso, muchas personas no se convierten, porque la vida del creyente sigue siendo tan miserable como al inicio. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no los ha llevado a ser diferentes. Sí. Una persona que ama al Señor, una persona que es gobernado por la palabra de Dios, se ve. Es muy evidente, no hay cómo ocultarlo. Pero dice el Señor, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y dice el mismo Señor, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya alguno entre vosotros, entre nosotros, con un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Mira, que alguno que haya escuchado la palabra de Dios, conozca al Señor, tenga un corazón duro para apartarse del corazón vivo. Alguien que diga ser cristiano que en realidad no lo es, y así desgraciadamente hay y va a haber muchos. Disculpen, no lo digo yo. Hebreos 3:16 dice, porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿Quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Sí? La rebeldía.
¿Por qué viene la rebeldía o por qué está la rebeldía y la incredulidad en el corazón? Porque tomaron una decisión. Recuerden que empecé diciendo que la incredulidad es una respuesta. Es una respuesta. La incredulidad es la respuesta que tú le das a Dios con respecto de creerle o decidir no creerle. Es tu respuesta, ¿sí? Yo daré mi respuesta al Señor, pero tú tendrás la tuya y tú tendrás la tuya. Y tú que me escuchas, tarde o temprano, vas a tener que decidir qué respuesta le das al Señor. Si le crees o no le crees. Pero ten cuidado porque es la decisión más importante que puedes hacer o que vas a hacer en esta vida. Ahora bien, la incredulidad provoca desobedecer. Si tú eres una persona incrédula, por consecuencia vas a ser una persona desobediente. ¿Sí? Porque si no conoces a Dios, si no temes a Dios, el temor de Dios, ¿cómo viene? A través de conocer la palabra de Dios. Conforme vamos conociendo al Señor, podemos ir diciendo que entonces nos es revelado ese Señor, ese Dios que es justo, que es amoroso, que es misericordioso, pero que también, como lo leímos al inicio, también puede destruir a un incrédulo. ¿Sí? Dice Hebreos 3, 18 a 19, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. ¿Sí? No entraron por causa de incredulidad. Ahí mismo en Hebreos 4:11 dice así: procuremos entonces entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, refiriéndose al pueblo de Dios que vagó 40 años por el desierto y que finalmente no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron? Por causa de desobediencia. ¿Y qué los llevó a la desobediencia? Simple y sencillamente decidieron dar una respuesta negativa a lo que el Señor les ofreció. Sí. La incredulidad te hará olvidar de la verdad y de las maravillas de Dios. Fíjate bien, fíjate qué importante. La incredulidad te hace olvidar. Muchos de nosotros, cuando nos convertimos, que tuvimos un encuentro con el Señor, tuvimos una experiencia, pienso que para todos o para la mayoría, inolvidable. Y creo que debería de ser algo que debería de estar en nuestra conciencia y en nuestro espíritu todo el tiempo. Esa condición cuando conociste al Señor, que te entregaste y tú sabes que algo pasó. Yo me acuerdo de ese día en mi vida. Yo me acuerdo que yo recibí a Cristo solo en una habitación, me arrepentí, estaba yo solo, estaba yo tirado en el piso, orando, buscando a Dios, arrepintiéndome de mis pecados y pidiendo perdón. Ese día para mí va a ser un día inolvidable. No sé cómo haya sido para ti. Pero aquí dice la palabra de Dios que la incredulidad nos hace olvidar de los hechos, de las maravillas y de las cosas que hemos visto que vienen de parte de Dios. El Salmo 106 del 19 al 24 nos pone un ejemplo. Dice así: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron mi gloria por la imagen de un animal que come hierba. Y el versículo siguiente dice: olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto y maravillas en la tierra de Cam. Y ahí continúa el versículo. Olvidaron a Dios, ¿sí? Olvidaron a su Salvador y olvidaron sus prodigios y maravillas. La incredulidad es el resultado, les dije hace 8 días,
de la obra del diablo. También. ¿Sí me explico? También la incredulidad tiene que ver con una obra del diablo, principalmente de dos maneras. La primera, quitándote o robándote la palabra de Dios. Por eso yo te dije al inicio, es bien importante que todo creyente que va a un culto y que escucha la palabra de Dios, de cualquier persona, de cualquier ministro que sea, es bien importante que siempre vaya con una libreta y con un lápiz, y que anote y que juzgue la palabra de Dios, que juzgue lo que se está predicando, que lo estudie y que lo repase en su casa. Es bien importante. ¿Por qué? Porque dice así: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, los de junto al camino, no les dije la cita, ¿verdad? Lucas 8 del 11 al 12, perdón, Lucas 8 del 11 al 12. Los del junto al camino son los que oyeron. Esos son los que están junto al camino, los que oyeron. Pero dice, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. La obra del diablo es que la palabra de Dios tú vengas a escucharla, pero si yo al rato te pregunto, mañana te pregunto, o si en 8 días te pregunto, ¿de qué hablé hace 8 días? Ya les he contado que he conocido iglesias en las cuales su pastor les dice: a ver, iglesia, lo que yo voy a predicar hoy, necesito que para que dentro de 8 días me traigas un resumen de lo que estoy predicando hoy. Ya les he contado, ¿no? ¿Hay iglesias así? ¿Está mal? No, yo digo que no está mal. Yo no creo que esté mal. Pienso que es un buen hábito que puede generar una buena costumbre en la vida del creyente. Porque el pastor lo hace por eso, para generar un buen hábito en la vida del creyente, y que todo lo que escuches y de que todo lo que escuches de quien sea, lo pases a la luz de la palabra de Dios. Acuérdense lo que decía Pablo: si aún yo o alguno de nosotros o a un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, ¿qué dice? No le crean. No le crean. Pero hay un montón de problemas que pasan en las iglesias y hay un montón de doctrinas que se levantan en muchas iglesias. ¿Sabes por qué? Porque el oyente se come todo. ¿Sí? Como decimos vulgarmente, nos tragamos todo lo que venga, sí, lo que sea. Todos nos lo comemos. Viene el diablo y te roba la palabra. Y como tú no eres diligente para el estudio claro, sistemático, disciplinado de la palabra, de las Escrituras, fácilmente, es una obra que el diablo fácilmente hace en las iglesias que son inmaduras. ¿Sí? Pero eso no debe de pasar. Otra forma en la que el diablo actúa es causando en tu vida ceguera espiritual. En 2 de Corintios 4, del 1 al 4, 2 de Corintios 4, del 1 al 4, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y el 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Cristo es la imagen de Dios, pero es necesario que a través de su evangelio nos sea quitada la venda y que vengamos de la oscuridad a su luz admirable. Pero para eso tienes que estar atento de no tener en ti un corazón incrédulo, en donde pueda el diablo astutamente venir
y robarte la palabra de Dios. Un punto más, se me está echando el tiempo encima. Conociendo a Dios, decidieron no seguirle. Romanos 1 del 20 al 21 dice así. Bueno, voy a leer el 21 léanlo ustedes allá en casita, pero voy a leer el 21 nada más. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? ¿Quiénes han conocido a Dios? Los que alguna vez ya escucharon la palabra de Dios. ¿Dónde? Seguramente en alguna iglesia cristiana. ¿Sí? Nosotros, hermanos, nosotros, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es la forma correcta en donde debemos interpretar este pasaje? ¿Cómo podemos glorificar a Dios tú y yo? Obvio, creyéndole, pero a través de nuestras obras, a través de nuestro comportamiento, a través de la forma en la que piensas, a través de la forma en la que hablas, a través de la forma en la que vives, a través de la forma en lo que miras en tu celular. Esa es la forma en la que glorificamos al Señor, en público y en privado y en lo oculto. Una forma de glorificar al Señor es que no veas en tu celular lo que no tienes que ver. Miren, a mí algo que me molesta mucho es que a veces voy a las redes, al Facebook, le comentaba yo el otro día a mi esposa y le digo, oye, esposa, le digo, Erika, le digo, no entiendo por qué entro a una red, al Facebook o a lo que sea, y empieza uno a ver, a explorar ahí un poquito. Le digo a mi esposa, no entiendo por qué me salen imágenes, no entiendo por qué me salen imágenes pornográficas, no lo entiendo. Yo le decía a mi esposa, no entiendo. Mujeres desnudas o semidesnudas, no entiendo. Yo le decía a mi esposa, no entiendo porque yo no busco ese material. ¿Sí? Yo no consumo ese material. Pero no entiendo por qué siguen saliendo. ¿Por qué están ahí si no las consumimos? Yo veo que es una injusticia, porque bueno, el que lo consume, que lo consuma. Pero ¿por qué nosotros tenemos que, pues de paso, ver cosas que no consumimos? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Es una injusticia. Es una injusticia de parte de los que programan esas cosas ahí. No lo entiendo. Lo que sí entiendo y que me lleva a tomar una acción es brincarla, borrarla, y bueno, le pico ahí para que no lleguen ese tipo de propagandas o de material. Pero una forma de glorificar a Dios, si le decides creer, es no viendo lo que no tienes que ver, no oyendo lo que no tienes que oír. Una forma de glorificar a Dios es no prestando tu oído a chismes en la iglesia o afuera de la iglesia. ¿Sí? Glorificar a Dios es cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestra actitud. Una forma de glorificar a Dios es, voy a buscar trabajo ahorita que se está acabando la pandemia. ¿Sabes cuánta gente va a salir a la calle a buscar trabajos? Muchas. Pero una forma de que tú glorifiques al Señor es decir, voy porque el Señor va por delante y el Señor me va a bendecir. Y el Señor me va a abrir puertas. Y el Señor me va a proveer. Y el Señor me va a ayudar. Y la bendición de Dios está sobre mí. Esa es la forma en la que tú y yo glorificamos a Dios. Y este versículo dice que no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, fue puesto en tinieblas. La incredulidad manifiesta si perteneces a Dios o no le perteneces. Juan 10, 26, 27 dice así:
pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de las ovejas del Señor. Estoy parafraseando. Pero no crees, dice el Señor, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero seguir a Jesús, seguir al pastor, al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, tiene que ser una evidencia en tu vida, tiene que verse. Porque si no vas a estar como el tipo de la lona. Tiene que verse. Tienen que ver que eres hijo e hija de Dios. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de comer, tu forma de dar, tu forma de tratar al hermano, a la hermana, tu forma en la que manifiestas incluso tus sentimientos, tus estados de ánimo. ¿Sí? Yo el día viernes aquí, muy cerca en Avenida Tláhuac, ni le conté a mi esposa, pero bueno, yo me arranqué, estaba yo estacionado en la orilla, llegó un tipo, se estacionó delante de mí y en eso yo ya tenía que avanzar, pero un carro se me cerró y un hombre se bajó del carro que estaba delante de mí y le pasé cerca, no le iba a pegar, nunca le iba yo a pegar, pero le pasé cerca. Y ese hombre pues creyó que era personal, o sea, él no vio toda la escena, ¿no? Que ya tenía yo un carro de este lado y que yo me iba a avanzar y en eso él abrió la puerta y entonces le pasé muy cerca. Y se enojó tanto el hombre y me pegó en el espejo de la camioneta, lo cerró y la luna del espejo se botó y casi se me cae. Y pues yo así como don Ramón, ¿no? Con el chavo, ¿no? Pues con ganas de aventar hasta les iba a decir el peluquín, pero no uso. Con ganas de aventar todo, hermanos. Estaba amaneciendo, eran las 10 de la mañana, yo todavía no llegaba a la oficina. Y para ese entonces ya un hombre que traía algún problema pensó que era un asunto personal y ¡pum! Me da un buen trancazo en el vidrio, casi lo rompe. ¿Sí? Y yo así, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? El comercial del gobierno, sacando mi banderita blanca de la paz, ¿no? Por favor, si han oído ese comercial, qué fraude. Dios mío, que Dios nos perdone. Pero ¿sabes qué? A mí me daban ganas, me dieron muchas ganas de regresar. Pero es ahí, hermanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque es ahí donde verdaderamente demuestras si le crees a Dios, si crees la palabra de Dios, que te lleva incluso a decir no está bien, ni voy a abrir mi boca, aunque tenía yo muchas ganas de hacerlo y tenía muchas ganas de regresarme, no podemos hacer. Porque si la palabra de Dios es viva en tu carne, la palabra de Dios terminará imponiéndose a todas esas cosas. Y la verdad me fui y le dije, Señor, tú sabes lo que siento, pero conozco tu palabra y no voy a hacer nada. ¿Sí? Porque yo no soy nadie para vengarme. ¿Sí? Y decidí seguir mi camino, hermanos. Decidí seguir mi camino. Finalmente llegué a la oficina. No pasó a mayores, arreglé el espejo, lo acomodé, lo empujé, lo pegué y no pasó nada. Pero quizás si yo me hubiera regresado, imagínense qué hubiera pasado. No sabemos porque el diablo anda al acecho. Pero es ahí donde tú puedes ver todo el tiempo, si has creído a la palabra de Dios, para dejarte gobernar aún en esas cosas tan pequeñas o tan grandes como les comento. No sé si sea chico o grande, no importa. Pero es ahí donde un verdadero hijo de Dios puede darse cuenta si te sigues gobernando a la luz de tu corazón o si permites que la palabra de Dios, si le crees al Señor, pueda gobernarte. Yo te invito, mira, si has vivido una vida en donde no le has creído al Señor, si has pasado tantos años en la iglesia,
Si tu vida no ha cambiado, yo sabes qué te puedo decir, hermano, arriésgate, aviéntate, no pierdes nada. ¿Qué vas a perder si has pasado una vida no creyéndole al Señor? Si ya probaste el lado A de la moneda, ¿por qué no intentas ahora probar el lado B? ¿Qué pierdes? ¿Por qué no te arriesgas con el Señor? ¿Por qué no lo haces y le das la oportunidad al Señor de demostrarte que Él es un Dios vivo? ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Sí? Son tiempos en donde los verdaderos creyentes van a salir a la luz, los verdaderos, los que aman al Señor. Porque los que aman al Señor hacen lo que Él dice, no solamente de palabra, sino que se levantan de la lona. ¿Sí? En el nombre de Jesús, por supuesto, nos levantamos de la lona y seguimos adelante y cambiamos nuestra vida y nos dejamos gobernar y hacemos a un lado toda rebeldía y dejamos de no despreciar la palabra que viene de parte del Señor. ¿Te parece bien? ¿Sí? No vaya a ser que el mismo Dios que nos sacó de nuestro pecado, de Egipto, no vaya a ser que sea el mismo Dios el que traiga destrucción por causa de un corazón necio y lleno de incredulidad. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por este tiempo, por este pequeño estudio, Señor, que tú nos das acerca de la incredulidad. Oro para que seas tú, Señor, que de acuerdo a tu palabra aumentes nuestra fe, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todos estos temas son tan importantes, tan decisivos, tan definitorios en la vida de un creyente. Porque podemos ver, Señor, en muchos de los versículos y tantos otros que están ahí, que muchas de esas personas que decidieron darte una respuesta negativa, conocieron de ti, escucharon de ti. Muchos y de muchas formas y de muchos tiempos han conocido la palabra de Dios, pero muchos también, Señor, te han dado respuestas negativas al no abrazar la palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que en este lugar, en esta iglesia y en la vida de todos nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, yo te pido que puedan ellos hacer un análisis, Señor, de cómo está su corazón. Si es que ellos te han creído completamente, Señor, y sin dejar cosas a medias. Si ellos te han creído y se han entregado a ti, Señor. Pero si hay alguno, Señor, que haya decidido entregarse a medias, buscarte a medias, si hay alguno que no quiera volcar su corazón completamente a ti, por temor o simple y sencillamente porque no quiere dejar su pecado, Señor, yo pido a tu Espíritu Santo que lo redarguya, que sea tu Espíritu Santo el que lo convenza de que si sigue así, en esa actitud, es muy probable, Señor, que no pueda ver tu gloria, Señor, y pasar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús yo oro para que todo pecado de incredulidad de la iglesia de Cristo salga de una vez por todas y que volquemos todo nuestro amor a ti, Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, todo lo que ellos hacen, las obras de sus manos. Declaro, Señor, que hay victoria sobre tu pueblo, pero también declaro, Señor, que vamos a ser hombres y mujeres diferentes,
hombres y mujeres que lo que digamos va a ir acompañado de nuestros hechos. Padre, exhorto a tus hijos a que nos levantemos en el nombre de Jesús, a que salgamos a conquistar, a que salgamos a predicar la palabra con poder y con autoridad, sabiendo que tú vas con nosotros. Señor, gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia y por todos tus cuidados. Y pido, Señor, que no haya entre nosotros un corazón duro, necio y cobarde, Señor, para no hacer lo que tú nos has mandado hacer, que es establecer el reino de Jesús en este mundo, Señor. Padre, gracias por esta mañana y gracias por todas las personas que están presentes y todas las que están presentes también en espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hermano, que Dios te bendiga.